Bienvenidos todos. También me alegro mucho por Daniela, por Gustavo. ¿Dónde lo veo, Gustavo? ¿No? ¿Y el papá? ¿No vino? Bueno, lo extrañamos a Gustavo, papá, también. Pablo dice que fuimos libertados del pecado. Habiendo sido liberados del pecado, tienen por fruto la santificación y la vida eterna. El tema en esta ocasión, como ya se hizo, es el fruto de la santificación. Yo no sé cuántos, y no voy a pedir que se pare ni que levante la mano, pero cuántos, siendo creyentes, se consideran pecadores. No acuse, no diga nada, solo le digo que está mal. O es pecador o es hijo de Dios. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. ¿Sí? Habiendo sido liberados del pecado, son hechos siervos de Dios y tienen por fruto la santificación. Cuando uno afirma algo, de alguna manera él lo tiene allí y lo cree. Y a la luz de la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, nunca aparece la idea de que Dios tiene hijos pecadores. Dios no tiene hijos pecadores. Pablo se refiere a la iglesia como los santos, los santificados, hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios tiene redimidos, gente redimida, liberada del pecado y hecho siervo de Dios. Trasladado de las tinieblas a la luz. Personas que pasaron de muerte a vida. Personas que cometen errores y si alguno hubiere pecado como algo circunstancial, como un desacierto, como un desatino, si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tiene para con Dios el Padre a Jesucristo el justo. Pablo nos hace saber que éramos esclavos, éramos esclavos de una naturaleza pecaminosa y de una práctica pecaminosa. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia, eran libres de seguir a Dios o no, de aborrecer a Dios, podían hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué vergüenza me da el haber sido un pecador? El haber sido un delincuente, un malvado. ¡Qué vergüenza! Se avergüenzan, nos avergonzamos de una vida sin Cristo. Nos avergonzamos de no haber venido antes, los más ancianos, al conocimiento del Señor. Más ahora, presente, más ahora que han sido liberados del pecado, de la naturaleza pecaminosa y de la práctica pecaminosa, y han sido hechos siervos de Dios. Hay una hora, hay un ayer, hay un antes y hay una ahora. Antes esclavos, antes sujetos a condenación, más ahora que habían sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga, el salario del pecado es la muerte. Más el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otra traducción
que dice esto: por cuanto eran esclavos de la naturaleza adánica. La palabra pecado en la Biblia se usa como para hablar de un estado, una naturaleza. El ser humano es por naturaleza pecador. Hay una naturaleza inherente que nos viene desde Adán. Y de esa nadie se puede librar. Y porque hay una naturaleza pecaminosa, hay una práctica. El individuo peca porque tiene naturaleza pecaminosa. La práctica es la consecuencia de una naturaleza. No. Eran libres de no vivir agradando a Dios, pero ¿qué resultado tenían? Tan solo vergüenza de vivir alejado de Dios. Más ahora han sido liberados de la vieja naturaleza y hechos siervos de Dios, tienen por resultado la santificación y como fin la vida eterna. El resultado de una nueva naturaleza, de una redención, es la santificación y como fin la vida eterna. La pregunta es, ¿qué es la santificación? En la lengua hebrea, la palabra santificación procede del verbo hebreo kadot, e indica la idea de separar o separado. Algo separado, algo apartado, un objeto, una persona que Dios aparta con un propósito específico. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, habían muchos utensilios santificados para el culto a Dios. Había un sacerdocio, una tribu de Leví que fue separada para el culto a Dios. Es Dios quien santifica, es Dios quien separa para cumplir propósitos específicos según Dios. Es una acción divina. Hemos sido santificados, habiendo sido esclavos del pecado, habiendo estado condenados, más ahora han sido liberados del poder y de las consecuencias del pecado para ser transformados en hijos de Dios. La santidad como tal es la vida cristiana entonces en una santificación gradual y progresiva. Eso es santidad. Es la vida cristiana en el proceso de la santificación gradual y progresiva, que se inició con la experiencia del nuevo nacimiento. Aquel día cuando recibimos a Cristo y pasamos de muerte a vida, entramos en un proceso de santificación. Somos posicionalmente santos. Dios nos ve como santos. Santos. Algo apartado, algo separado, no algo perfecto, no algo intachable. Sencillamente es algo separado, en este caso por Dios. Entonces, la santidad es gradual, es progresiva y es Dios quien la hace y que es indispensable para lograr la salvación, la vida eterna, teniendo como fin la vida eterna. La crucifixión como obra divina comienza en la santificación, como obra divina comienza en la cruz. Allí el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Allí se produjo la liberación del pecado. Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo que vuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa naturaleza adánica, ¿qué pasó con ella? Fue crucificada juntamente con Cristo. Dios resolvió el problema del pecado de la humanidad crucificando la causa. La causa es la naturaleza adánica inherente a todo ser humano. Todo ser humano, por causa del pecado de Adán, traemos
una naturaleza adánica, la naturaleza caída, que nos hace esclavos del pecado. Entonces Dios resolvió el problema allí en la cruz, dice Pablo, crucificando a este viejo hombre, a esta vieja naturaleza, esta naturaleza adánica. Cristo la llevó, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, la naturaleza adánica, ¿sí?, sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la naturaleza pecaminosa y que no practiquemos el pecado. La santificación es el proceso que nos enseña a ir abandonando progresivamente la práctica pecaminosa. Eso es santificación. Pablo dice en Efesios 4:17, el que hurtaba, ya no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Eso es santificación, ir abandonando la práctica, entendiendo que la causa, el viejo hombre, ya fue crucificado. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Más que llevar nuestra bolsa grande de pecados, Dios lo que clavó en la cruz fue la naturaleza adánica de todo ser humano. De allí en adelante, el que recibe a Cristo recibe la salvación de Dios y pasa de muerte a vida. Para los redimidos, esos somos, hermanos, redimidos por la sangre de Cristo. Cuando dicen gloria a Dios por eso, redimidos por la sangre de Cristo. Que el diablo me haga ver un pecador, eso es mentira. Soy redimido por la sangre de Cristo. Aleluya. Así nos ve la Biblia, así nos ve la palabra de Dios. Redimidos. Porque el viejo hombre ya fue crucificado. Así que la santificación es ahora lo que Dios hace para ayudarnos a ir abandonando progresivamente la práctica y empezar a practicar lo santo, lo que corresponde a la voluntad de Dios. Para los redimidos por la sangre de Cristo, la santificación opera de varias maneras. La primera de ellas es a través de la palabra. A través de la palabra. Jesús dice ahí en Juan 17, orando al Padre, Padre, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La primera fuente de santificación es la misma palabra de Dios. Por eso es que es importante meditar en la palabra de Dios. Es importante oír la palabra de Dios. Es importante retener la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder santificador. ¿Sí? Pablo dice también a los romanos, así que la fe, paréntesis, convicción. La convicción de que somos redimidos, de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, la convicción, la fe viene por el oír, por el atender la palabra de Dios. La fe no viene de otra fuente. La santificación no viene de otra fuente que no sea la palabra de Dios. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra del Señor es perfecta que convierte el alma. Si hay algún creyente, si hay algún evangélico que nunca lee la Biblia, que nunca medita en la palabra, que nunca participe en un estudio, que no le gusta oír la palabra, nunca tendrá fe y nunca estará convertido. Convierte el alma. Nos hace girar en 180 grados.
hace que nuestra vida vaya girando en 180 grados. Desde estar mirando al mundo de frente y teniendo de espaldas a Dios, vamos girando poco a poco, gradualmente en el tiempo, para llegar a un punto en que estemos mirando a Dios y teniendo de espaldas al mundo. La palabra tiene poder de conversión. La palabra tiene poder santificador. La palabra tiene la capacidad de fortalecer la fe. En gran manera, y lo digo con dolor, hay mucho pueblo evangélico que no tiene fe. Se mueve por sentimientos. Hay mucho pueblo evangélico que a los sentimientos le llama fe. Yo siento que Dios me va a ayudar. Yo siento que Dios me puede hacer esto. Yo siento. Eso es sentimiento. Sano, pero no es fe. Fe es convicción. Fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Fe es seguridad. Esa seguridad que tuvo Job en el momento de la prueba, de la angustia. Yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Yo sé en quién he creído. Eso es fe. ¿De dónde sale eso? De las Escrituras, de la palabra. Romanos capítulo 4, 18, dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe. Dios le había prometido un hijo cuando tenía 75 años. Le dijo, te voy a dar una descendencia que será como la arena del mar. Le cambió el nombre, le puso Abraham, padre de multitudes, aunque no tenía ni un hijo. Y pasaron los años, 75, 80, 85, 90, 95, 100 años. Sara quiso ayudarle como buena esposa, le dijo, tal vez viejo, si buscamos por este lado puede ser. ¿Qué tal si te doy a Agar mi esclava? Tal vez de allí viene la respuesta. Y como Abraham era buen esposo, le dijo, tal vez viejita. Y tomó a Agar por esposa y nació Ismael, el padre de las naciones árabes. No era lo que Dios le había dicho. A veces los sentimientos engañan, por lo general. Pero dice Romanos, Abraham se fortaleció en fe, creyó en esperanza contra esperanza, plenamente convencido que el que le había prometido un hijo era fiel para responder. Y no dudó a causa de la incredulidad. Eso es fe. Convicción en la palabra. Si la palabra dice que Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador. Si la palabra dice que Él es el Señor, Él es el Señor. Y viviremos bajo el señorío de Cristo y viviremos en la esperanza de la salvación, de la sanidad, de todo lo que la palabra indica. ¿Quién no conoce la palabra? Quien no ama la palabra, quien no medita en la palabra, no puede entrar en el proceso de santificación y no puede desarrollar fe. Porque la fe viene por el oír, por el atender la palabra. No es por sentimientos. No es por si siento o no siento. Puede ser que un día el Señor nos diga, lo siento. Te moviste por sentimientos y la respuesta divina será, lo siento. No te conozco.
La palabra santifica. La palabra es la que nos va separando del mundo, separando de la vida de pecado y consagrándonos, acercándonos a Dios. La palabra. También somos santificados a través del mismo Espíritu de Dios. El Espíritu santifica. Pablo dice también a los romanos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, santificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También Pablo dice a los filipenses, estoy citando algunos pasajes que nos ayudan a afirmar esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Espíritu de Dios, ¿sí?, la santificación la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y algo que también me llama mucho la atención, voy a quitar esta barra de aquí, voy a subirla acá. Pablo dice, Santiago dice, capítulo 5 de Santiago, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gracias, Ronnie. ¿Cómo gratificamos esto? ¿Cómo graficamos el hecho de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Es una pregunta. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros les anhela celosamente? Esto se grafica de una manera muy sencilla y muy importante. Es como esa mamá, allá está Melissa con su hijita, una mamá que tiene un bebé recién nacido en los brazos. Quienes han amamantado, sabe lo que significa llevar un bebé pequeñito en los brazos, con un cuidado especial. Esa madre anhela celosamente a su hijito y se cuida de que nada lo pueda lastimar. Allí están sus brazos firmes, seguros, cubriéndoles. Esa es la obra del Espíritu Santo, como que nos acoge, como que nos arrulla, como que nos envuelve celosamente para que nada de las tinieblas nos dañe. Para que no caigamos en transgresiones. El Espíritu Santo que mora en ustedes, dice Santiago, les anhela, les ama con celo, con cuidado profundo, para que nadie les haga perderse. El Espíritu santifica. Ese Espíritu que mora en nosotros. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Somos redimidos, somos salvos. Se nos ha dado el sello del Espíritu Santo que mora en nosotros, aquí, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, mora el Espíritu Santo. Y nos anhela celosamente. Nos ayuda en la santificación. La palabra es un instrumento fundamental, pero también el mismo Espíritu que mora en nosotros nos anhela. Y en muchas ocasiones nos redarguye, nos reprende, nos amonesta, porque nos está protegiendo, nos está cubriendo, para que caminemos en esta santificación que tiene como fin la vida eterna. El fin de la santificación
es la vida eterna. Ese es el fruto de la santificación. Es la obra de Dios en cada creyente que se ha convertido, que ha rendido sus vidas al Señor, que en su corazón ya dejó atrás la vida de pecado. Ahora asumimos que somos redimidos, comprados a precio de sangre. Nos liberó del poder y las consecuencias del pecado. Repito, Dios no tiene una iglesia de gente pecadora. Si hay pecador en la congregación, solo necesita arrepentirse, pedir perdón al Señor y pasa de muerte a vida en el instante. Y Dios le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Dios reconoce una iglesia redimida. Gente redimida, que experimentó la conversión, experimentó el nuevo nacimiento. En algún momento sintió el peso de su pecado por la convicción del Espíritu Santo y se arrepintió, le pidió perdón al Señor, el Señor le perdonó y lo trasladó de muerte a vida y nos selló con su Espíritu Santo. Aleluya. Habiendo sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios ahora, tiene por resultado, tiene por fruto la santificación y como fin la vida eterna. También somos santificados por el Padre mismo. La palabra, el Espíritu Santo, Dios mismo dice, y el mismo Dios de paz les santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, esta bendita Trinidad, participa en nuestra santificación, participa en este proceso de irnos apartando diariamente del mundo, del pecado, de la maldad y consagrándonos, santificándonos para que seamos irreprensibles. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados por el Espíritu. El plan salvífico de Dios entonces incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo este ser un día será glorificado. A veces menospreciamos el cuerpo, pero el plan de redención incluye espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, que a veces lo maldecimos, es parte de la santificación. Es parte de la glorificación. El mismo Dios de paz les santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo se enferma, se cansa, se deteriora, envejece. Pero llegará el momento cuando Cristo venga, que este cuerpo, que tal vez vaya a la tumba, de allí será resucitado en un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. La salvación es integral para nosotros, todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Y en cuarto lugar, a través de la conciencia, el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia para que la santificación sea efectiva. Pablo dice también, primera de Juan capítulo 3, todo aquel que permanece en Cristo no peca. El que está en el proceso de santificación, el que permanece en Cristo, no practica pecado. No peca. Todo aquel que peca
es porque no ha visto ni ha conocido a Dios. El que peca deliberadamente. El que mete las manos donde no corresponde, el que se queda con lo que no es suyo, el que miente, el que engaña, y toda persona que practica pecado deliberadamente es porque no le ha conocido. No le ha conocido. Y Juan dice, hijito, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Pecado deliberado, pecado consciente. Y si alguno hubiere pecado, por ignorancia, por hierro, abogado tiene para con Dios el Padre. La santificación es el proceso donde lo que se ataca es la práctica pecaminosa. Corregir la práctica pecaminosa habitual en los creyentes. Y ahí el Espíritu Santo se encarga de hacernos saber dónde estamos fallando. Habiendo sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios, ahora tiene por fruto, por resultado, la santificación y como fin, la vida eterna. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está bien? Sin la cual, gracias, nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Hay un esfuerzo nuestro, una dedicación nuestra a atender a la palabra, a sujetarnos al Espíritu Santo, a amar a Dios, porque la santificación viene de allí. En definitiva, la santificación es obra divina y actúa en la mente, en el corazón de los hijos de Dios de manera instantánea y a la vez progresiva. Somos posicionalmente santos. Así nos ve Dios, separados, apartados, no intachables. Santo es separado. Y estamos siendo progresivamente santificados. Esa santidad se va perfeccionando progresivamente a través de la palabra. Vamos siendo apartados a los propósitos de Dios. Desde esta realidad, Dios no tiene hijos pecadores, sino gente redimida. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Como hay un cántico hermoso, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Si Dios nos liberó de la condenación, nos liberó de la causa de pecado que nos hacía ser pecadores, si Dios nos salvó, entonces el compromiso es entrar, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, sujetarnos a la palabra diariamente para avanzar en una santificación progresiva hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo venga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, no importa quién sea, si no entró en el proceso de la santificación, si no logró sujetarse a la palabra, al Espíritu, a Dios, no hay santificación y sin santidad nadie verá al Señor. Oremos a nuestro Dios. Póngase en pie, por favor. Y damos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos redimidos pueden decir gracias, Señor? Levantar sus brazos, porque estábamos muertos sin delitos y pecados.
y nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dio como resultado la santificación. El fruto de la santificación es vida eterna.